Le damos la bienvenida a todos y a todas que se están sumando a esta conversación en la conmemoración del Día del Cine Chileno en Valparaíso. Esto es organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, y lo estamos haciendo a través de producciones realizadas, pensadas y producidas en la región de Valparaíso. En esta conmemoración no podemos dejar de mencionar y compartir con nuestros públicos que el sentido que tiene la conmemoración del Día del Cine Chileno parte también para hacer un homenaje y poner o activar la memoria en torno a dos figuras importantes del cine chileno, que es Carmen Bueno y Jorge Miller, quienes lamentablemente son parte de la nómina de detenidos desaparecidos, pero son dos personas que contribuyeron, dos jóvenes que estuvieron en grandes producciones del llamado Nuevo Cine Chileno y el Cine La Unidad Popular. Ambos son detenidos tras el estreno de A la Sombra del Sol, la película dirigida en 1974 por Silvio Cayosi y Pablo Perelman, y aquel 29 de noviembre de 1974 son apresados por la DINA y lamentablemente no tenemos su paradero. En su memoria, en honor a Carmen y a Jorge, dedicamos estas conversaciones, este ciclo, y en especial en la energía de los documentales que siempre están empujando y posibilitando las miradas inquietas, haciendo posible que tengamos una perspectiva aún más crítica de nuestro entorno, en especial, y cobra mucho sentido, en días en que estamos apelando a que se pueda realizar las transformaciones esenciales para que nuestro país sea más libre, más justo. Por eso que hoy día es importante tener estas conversaciones y en torno además a la realización documental, y para eso le doy la bienvenida a Jorge Catoni, artista visual y realizador cinematográfico. Él es director del documental Álvaro Rockstar With the Beat, y a Marcelo Raffo, productor y parte de la investigación del documental Población Márquez, Nostalgias del Cotidiano. Jorge y Marcelo, sean bienvenidos a Día del Cine en Chile, en Valparaíso. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias Claudio, y bueno, sumarme a tus palabras iniciales, un día especial, ¿no? Sin duda. Así que bueno, gracias por la invitación y por estar acá representando al equipo, a Rodrigo y a todo el equipo que participó en la película. Sumamos también los saludos a todo el equipo de Riojo Producciones y al director del documental Contrapostal, Juan Luis Tamayo, a su productor Claudio Leiva, que no pudo estar con nosotros hoy día, pero se sumará a las conversaciones porque también esa casa productora también está con otros proyectos, como la serie Valparaíso Inamible, que curiosamente se va a empezar a tocar con varios de los puntos que vamos hoy día quizás a conversar. Hay algo que une a Contrapostal, dirigido por Juan Luis Tamayo, a Álvaro Rockstar With the Beat y a Población Márquez, Nostalgia del Cotidiano, que evidentemente que están una y otra que toca directa o indirectamente o aborda directamente la ciudad de Valparaíso. Pero lo primero que quisiera que conversáramos es acerca de cómo ustedes se conectan con ese objeto de estudio, con personaje, con ese universo al cual investigan y posteriormente realizan un documental. ¿Desde dónde parte la investigación? ¿Cómo se encuentran? En el caso de Jorge con Álvaro, que imagino que a lo mejor eso puede ser lo que detona la posibilidad de hacer este documental. Tú ya venías trabajando, ya habías hecho un trabajo que fue premiado en varios festivales. Nos sorprendiste con el Perra menos Perra, que es una especie como de ejercicio de rescate de algo no visto, que es algo muy interesante, como que nos saca un poco de este universo que habíamos tenido como bien homogéneo, que era la familia de los Perras, y aparece Oscar. Entonces, ya vienes con un trabajo previo en ese sentido. Claro, con Álvaro en realidad como... no sé si fue como hacer el mismo ejercicio, pero sí me interesó como el tema del rescate
entendiendo que el Álvaro tenía como un montón de música que no estaba como al alcance, si se puede decir, como que él se preocupaba de sacar muchos discos de poco tiraje. Entonces, encuentro que el documental tenía como esa misión, pues, como rescatar este material, mostrar canciones que en realidad no están en ningún lado, al mismo tiempo mostrar imágenes o registros antiguos que tuvimos la suerte de contar con material inédito. Entonces eso como que enriqueció el documental. Y en realidad llegué al Álvaro porque en realidad yo lo busqué, o sea, me interesaba como personaje. A propósito de la ciudad, y creo que se conecta muy bien con, con lo que nos relatas, hay a los que somos de Valparaíso o de la región de Valparaíso, escuchamos durante mucho tiempo, ¿cierto? Durante la década de los 2000, en la radio Valentín Letelier constantemente aparecía el nombre de Álvaro Peña, ¿cierto? Todo el trabajo que hizo René Chevasco y lo iba a ver. René Chevasco, Ronald Smith, constantemente Claro. aparecía como en el imaginario sonoro, digamos, la palabra o el nombre de Álvaro Peña, y creo que el documental viene como a completar esa especie como de historia aún no contada, que creo que es lo que posibilita o la puerta que abre el documental. No sé si lo ve así. Sí, o sea, igual lo que mencionas de la radio, Valentín Letelier, como que el Álvaro siempre tiene un apoyo constante de ellos hasta el día de hoy. Y claro, eso como que ayudaba a generar este mito que hay en torno al Álvaro. Y no sé, pues como que ha hecho que su obra, creo yo, que adquiera más valor. Creo que también, no solo el documental que yo le hice, Álvaro tiene varios documentales, pero todos han aportado con su granito dentro de la historia del Álvaro. Yo traté tal vez como de profundizar un poco más, de mostrar tal vez eso que no se había mostrado, o de que el Álvaro contara cosas que no había contado. Entonces, nada, por lo menos creo que el resultado es, o sea, nunca imaginé que iba a quedar así el documental, porque en realidad los VHS que conseguimos, gracias a Andrés Vignardello, llegaron casi en último momento. Entonces, como que el resultado en realidad, como que Álvaro quedó muy contento. Por lo menos. Sí, en ese sentido ya vamos a hablar sobre el lenguaje, pero ahí hay un encuentro notable y que hayas conocido a Álvaro. Y en el caso del equipo encabezado por Rodrigo, pero también está Pascual, Pascual Araya, Marcelo Raffo, y se suma otra serie de colaboradores, en este caso el arquitecto y académico Andrés Oyarzún. Pero ¿cómo abordan o cómo se conectan con este universo llamado Población Márquez, que los que conozcan Valparaíso les habrá llamado siempre la atención esta quebrada, pero ¿cómo llegan a esta investigación y cómo se empieza a desarrollar esta investigación que va luego a desembocar en un documental? Sí, bueno, esta es una película que yo creo que va a estar dentro de un género como de películas universitarias, ¿no? Pero no películas de escuela, sino que películas universitarias porque buscan en ellas y a través de ellas y a partir de ellas conocer cosas nuevas, ¿no? En la relación de un equipo variado, diverso y con tiempos también muy variados y dispersos, por decirlo así también. Pasa que esta película nace de una investigación en la universidad liderada por Rodrigo. Rodrigo tenía un interés especial en la población Marque a fines del 2012. Y de ahí en adelante, con ese primer proyecto de investigación, un proyecto con un financiamiento súper acotado al interior de la Universidad del Paraíso, comenzamos visitas a la población que fueron decantando en visitas grabadas a la población y con la población también, Marque, ¿no? En ese momento, claro, Marcelo Charlín, Rodrigo Cepeda, digamos, dos figuras fundamentales que lideraron la investigación, me invitaron a participar a mí, y desde ahí en adelante los tres armamos un equipo
con estudiantes también en ese momento de la carrera, como Picho García, por ejemplo, que hoy día está ya inserto, digamos, con propiedad lo que es en el medio local, con Francisca Droppelman también, que también está ya trabajando hace un tiempo, pero en ese momento eran estudiantes, ¿no?, de la carrera con quienes fuimos armando equipo. ¿Cómo llegamos a la población? Bueno, interés de Rodrigo, y básicamente hay una cosa que es bien impresionante. La población misma llama a cualquiera que pase por la quebrada, ¿no? Es un edificio prominente que se instala y que de alguna manera le da un sentido a la quebrada, un sentido arquitectónico profundo, y que fundamentalmente por su arquitectura generó o genera una comunidad que tiene cimientos muy sólidos socialmente hablando, ¿no? Eh, y justamente acerca de esos cimientos sociales, esa cotidianidad albergada en este enclave, en este espacio arquitectónico tan especial, es que nos llamaba la atención y nos generó interés en ir buscándolo y buscando justamente qué pasaba con esa cotidianidad contenida allí por la arquitectura. Y justamente se instala como una especie de hipótesis, que era este tipo de arquitectura probablemente generó un tipo de convivir especial, específico. ¿Cuál era ese habitar específico? ¿Cómo sus habitantes lo recordaban o lo podían representar? Era el asunto de la película, y justamente los desafíos, las contradicciones y los conflictos que pudiera tener ese modo de habitar en relación con nuestra contemporaneidad, con el vivir actual, ¿no? Ese fue más o menos el inicio de la película y cómo llegamos a la población Marque y por qué llegamos ahí, Claudio. Hay una inquietud también de que lamentablemente no podemos contar con Juan Luis, pero de todas maneras los que hemos visto el otro documental que está presente en esta selección, que es Contrapostal, hay algo también sumamente latente y tiene que ver también con el cotidiano, linkeando un poco lo que decía Marcelo, para los habitantes de la ciudad de Valparaíso, que se ven un poco desorientados, por decirlo de algún modo, o quizás la palabra más oportuna podría decir que están de alguna manera contrariados con la idea de la ciudad patrimonial del año 2003, que tiene este título de la UNESCO, de este sitio que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el año 2013 aparece Contrapostal, que más bien, en vez de celebrar o dar cuenta de aquello, muy en la línea de lo que hacía de reojo con este programa Nada Simple, Todo Simple, y también con la mirada que tiene Juan Luis Tamayo, que nosotros lo conocemos, está egresado de la Universidad del Paraíso y que ya en su segundo año empieza a hacer trabajos que estaban como fuera de lo habitual, tuvo una capacidad de observación y de abordaje de la realidad, o como decían sobre el cine ensayo, ¿cierto? Esta idea que a través de la realidad pueden expresar otras dimensiones. Aborda Valparaíso desde una perspectiva crítica, pero sobre lo que es el soporte del graffiti, las paredes, sobre el soporte visual de la ciudad. Y esto puesto en crisis, y puesto en crisis tanto por artistas como por intelectuales, como teóricos del arte, que admiran o miran Valparaíso. Entonces, esta idea de la contradicción constante, que creo que está muy presente en vuestros trabajos también, ¿cierto? Y aquí quisiera como abordar ya la manera en que ustedes toman decisiones formales como directores, como investigadores, como productores, de cómo esta realidad contradictoria o compleja lo convierten en un documental. En el caso de Jorge, tú nos contabas y ahí quiero que volvamos a tocar el tema de los registros y de los archivos. En el documental aparece un Valparaíso, aparte de los testimonios del mismo Álvaro, pero sorprende mucho ese Valparaíso 90s, ¿cierto? Que está tomado Claro. en estos registros que hace Andrés Viñarvelo. Entonces, cuéntanos cómo fue apareciendo el documental y cómo fue conviviendo también con los archivos, si estos llegaron a mitad del camino, cómo se fueron sumando. Cuéntanos esas decisiones. Bueno, al principio, traté de molestar a
hartas personas como por si tenían fotos o videos del Álvaro, también como de, bueno, en realidad de cualquier época. Y el Álvaro igual como que tuvo harta confianza en lo que se estaba haciendo en el documental, entonces igual él aportó harto porque trajo de su baúl que tiene en Alemania, me trajo un montón de fotos, afiches, cassette o vinilos de 7 pulgadas, mucho material que no estaba en ningún lado. Entonces, eso enriqueció harto el documental. Y después está todo este material que nos proporcionó Andrés, pero en realidad fue indirectamente, porque el Gonzalo y la Vaca, que fue manager de Álvaro, él tenía estos VHS guardados, que en realidad como que se le había olvidado que los tenía. Después yo le pregunté si tenía algún video, y me dijo, déjame buscar, y ahí encontramos todo el material de Andrés, que en realidad es harto, y por lo que me comentó él, era como la intención de hacerle el primer documental a Álvaro, o sea, principio de los años 90. Y nunca se concretó, entonces como que Andrés igual fue bien generoso porque me dio toda la libertad de ocupar el material de la forma que quisiera y feliz de que fuera parte del documental. Entonces, nada, pues el documental traté de privilegiar obviamente el material inédito, lo que no se había mostrado de Álvaro. Hay mucho sentido del humor. Hay una especie como de juego lúdico también que propones, que yo creo que va como en la línea. No sé si eso está buscado, si fue o nació naturalmente, que el tono de la película tiene como cierto guiño, juego, conexión también con el sentido del humor o con el tono de Álvaro, cuando uno lo escucha, esta especie como performance constante que tiene, tanto cuando lo reflexiona, recuerda, pero cuando está arriba del escenario también. Entonces la gráfica también ayuda mucho como a conectar eso. No sé si eso se fue dando en el camino, fue buscado o apareció. Como que fue apareciendo y creo que lo traté de potenciar en realidad, porque claro, si uno comparte con el Álvaro todo el día, que me tocó varias veces, claro, es un personaje súper intenso, uno termina muy agotado de estar con él, pero a la vez uno lo pasa bien, o sea, y constantemente está peluceando, si se puede decir. Bueno, tiene algunos bajones también dentro de sus días, pero igual le gusta este tema de la idiosincrasia del chileno, que es lo que él no encuentra en Alemania. Entonces, aquí él encuentra que si va a algún lugar y le tira alguna talla a alguna persona, lo más probable es que se la van a responder y así. Pues. Entonces, le gusta andar como provocando de esa forma. A veces le da bien, a veces le da mal. Pero es parte de él. Entonces en el documental igual quería mostrar como todo eso, que es como la carta de presentación del Álvaro, como mostrarse como él mismo lo dice, como a veces como un payaso, como el loquito, pero también está el otro lado, que es como, que también lo muestra el documental, que es como el lado más profundo, cuando el Álvaro ya está tal vez solo con él mismo y todos estos rollos como más depresivos o traumas que tiene. Entonces, claro, tal vez en el documental, después de mostrar este personaje que se muestra como se quiere mostrar, hay toda una parte más íntima de él que también sale a flote. Y en realidad, claro, el documental muestra distintos Álvaros, tal vez, distintas personalidades que él tiene. Y claro, traté de potenciarlo eso, como tú mencionas, con todas las gráficas que son gráficas de él. Y está todo su mundo, creo yo, en el documental. O sea, traté de que desde que partiera hasta que terminara el documental fuera el lenguaje y el mundo del Álvaro. Hace un rato hablamos sobre el nacimiento de estas investigaciones y Marcelo mencionaba o partía diciendo que esto se podría decir que es una película universitaria o un documental dentro del ámbito universitario por investigación, que habitualmente uno lo puede entender como el abordaje mediante una investigación, un texto, ¿cierto?
pero cómo se transforma esta investigación con esta manera única de ser, que es mucho más allá de la arquitectura física, ¿cierto? Es mucho más allá de lo concreto, es mucho más allá que el edificio, ¿cierto? Tiene que ver con un asentamiento, tiene que ver con una comunidad, tiene que ver con un grupo humano, tiene que ver con una forma, sobre todo lo que se conoce como el habitar, dimensiones que son bastante más abstractas, y cómo eso lo abordaron en el lenguaje cinematográfico, cómo esto ustedes ¿cuál fue el punto en que dicen estas observaciones o estas dimensiones pueden ser llevadas a un documental o a un largometraje? Sí, claro. Efectivamente, claro, de acá, como lo planteé al principio, se podría decir que se podría haber hecho un libro, de repente, o un par de artículos, pero justamente la investigación artística, que cuando se habla de investigación no es como que había un grupo de gente muy docta y culta hablando como en jerigoncio, ¿no? Acerca del habitar, ¿no? Básicamente tiene que ver con otro modo de abordar la investigación artística, en el sentido de que se traza un trayecto del cual sabíamos que íbamos a terminar en una película, no sé si era de cortometraje, no sabíamos si era largometraje, pero iba a ser una película, y la gracia de la investigación artística, a diferencia de la investigación en ciencia humana, en fin, o investigación científica propiamente tal, es que no está trazado a priori el resultado esperado, ni con tanta certeza el objetivo también, ¿no? Lo que sí sabíamos es que para que la película existiera como tal, teníamos que ir haciéndola con la población Márquez y a partir de la población Márquez. Y cuando digo a partir de la población Márquez, tiene que ver con eh, todo el intangible que hacía posible nuestra intuición acerca de la población Márquez en relación con un modo de habitar. Teníamos que ir a hablar con los vecinos y estar conviviendo con ellos. Y así estuvimos 6 años, ¿no? En 2012, a fin de 2012 hasta el 2018, que se termina y se estrena esta película en Docs Barcelona, Valparaíso. Entonces, ¿cómo fuimos encontrando? Justamente fue una especie de ir conversando con los habitantes, conversando con el edificio también, y cómo conversábamos con el edificio a través de la cámara, de la observación, de ir, grabar, inventar algunos dispositivos narrativos de puesta en escena documental que iban a ser catalizadores de cosas que necesitábamos que pasaran para ir completando narrativamente lo que íbamos construyendo. Entonces, en resumen, eh, una investigación grabada con y a partir de la población Márquez, esto quiere decir con el edificio y con los habitantes, y también en la revisión de esos materiales íbamos construyendo algunos elementos de puesta en escena documental que iban articulando un relato. Entonces, así van apareciendo personajes, ¿no? Personajes que están actuando de sí mismos en su vida cotidiana, como también personajes que están allí siguiendo algunas indicaciones de puesta en escena, pero que nos van sirviendo para ir contando la película. Por ejemplo, un personaje que es habitante del lugar, que es peruano, que es sonidista y que va grabando algunos sonidos de la población, por ejemplo, ¿no? O unos vecinos, ¿no? Que los vemos, participamos de su vida cotidiana mientras están viendo algunas fotos, tomando desayuno, haciendo las labores de la casa, en fin, ¿no? Y vamos armando una especie de paisaje al interior de la población que va permitiéndonos ir buscando aquello que nosotros suponíamos, intuíamos al comienzo, que era ese modo de habitar que es posible producto de que hay un edificio que está pensado arquitectónicamente de un modo específico y que produce, por lo tanto, intuíamos un modo específico de cotidianidad que ya fuimos concluyendo, ¿no? Con la película, que hay una profunda nostalgia por ese modo de habitar, hay un profundo sentido de pertenencia por ese modo de ser habitante en esa población, y por qué esa nostalgia es posible hoy día, producto de una sensación generalizada de inseguridad, una sensación generalizada de que hay que resguardarse porque se ha vuelto insegura la cotidianidad. Todo esto en el 2000, pensemos, entre 2012 y 2018, todo prepandemia, ¿no? Conceptos o ideas que con la pandemia, incluso con Rodrigo, nos ha puesto a pensar que todo el sentido que tenían, ¿no? De hecho, una versión de esta película, un remontaje de esta película también se hizo el año pasado, justamente reforzando algunas ideas producto de esta
especie de inmunoseguridad que se tomó la cotidianidad luego de la pandemia, que también estuvo muy vinculado a los hallazgos que realizamos en la película de la población Márquez. Así que claro, fue justamente la estrategia con la cual fuimos haciendo cuajar toda esta investigación y estos deseos en lenguaje cinematográfico y finalmente en una película de largometraje documental. Ahora, cabe preguntarse también, porque tú lo nombraste de refilón, estos universos, estos fenómenos o estos personajes son admirados desde la academia, desde lo oculto, desde lo docto, desde una élite, si podemos decirlo así. Y uno siempre se pregunta cuánto de eso permea a lo cotidiano, a los habitantes reales. Lo digo que habitualmente uno en las escuelas de arquitectura hacía esta admiración, estos cantos, como decían los profesores antiguos, de una realidad que uno admiraba, croqueaba y luego eso lo celebraba, pero la pregunta siempre era cuánto de eso está conectado con cómo ellos valoran o reconocen su entorno. ¿Cierto? Que un poco quizás es lo que trabaja este documental, que en una mirada desde afuera, que quizás es muy interesante como Población Márquez, no está mirado desde puertas afuera, por decirlo de algún modo, sino que esta nostalgia del cotidiano es que trabaja precisamente esa observación desde el interior y con los habitantes, que quizás sea su valor. Claro, de hecho, al poco andar, uno, las cosas que iba intuyendo en el desarrollo, yo creo que podríamos haber tomado decisiones que aceleraran esas cosas, ¿no? Y que de alguna manera podríamos haber sacado las imágenes necesarias para armar un documental, digamos, positivo acerca de este mismo punto. Justamente fue eso que comentáis ahí, Claudio, que el hecho de lo que nos hizo dilatarnos para ir integrándonos, estar integrándonos con ellos, ¿no? Al punto de estar 5 años yendo a la población, estar ahí con ellos, paseando en el lugar, digo paseando en el sentido de ir pasando por la población, porque justamente el pasar por ese lugar era lo que iba permitiendo ir comprendiendo, por ejemplo, el valor que tiene la caja escala, por ejemplo, ¿no? La caja que ahí y de repente va un vecino con las bolsitas, viene subiendo y se quedan ahí 10 minutos hablando. Bueno, ahí en la caja escala pasó algo. Y la única manera de entender que ese lugar y por esa distribución arquitectónica produce la conversación y finalmente la experiencia común, ¿no? Que va generando conexiones sociales profundas. Pensemos este mismo gesto de pasar por la escala durante 30 años donde ahí se genera una cosa, ¿no? Es casi como una especie de espacio que ya no es solamente el pasar por la escala, sino que un lugar de encuentro. Bueno, ese tipo de conclusiones justamente las fuimos comprobando al ir pasando con ellos, al estando ahí de repente muchas veces sin grabar incluso, ¿no? Entonces, para que todo esto sea algo con la comunidad y no solamente una observación de la comunidad, requiere tiempo. Y por eso que son películas difíciles de hacer, ¿no? Y que muy poca gente yo creo que financia. De hecho, esta película parte con un proyecto dentro de la universidad al comienzo, después postulamos a otro, a financiamiento afuera, y así fuimos metiendo, no sé, financiamiento nosotros también. De alguna manera son películas de largo aliento, justamente porque si lo quisiéramos haber resuelto en 1 año y medio, quizás habríamos llegado a un resultado que se cuenta parecido, un poco la misma hipótesis, por decirlo así, en términos como de hipótesis, pero le habría faltado esa especie de, no sé si justicia con la comunidad, ¿no? En el sentido de que es con ellos la cosa, ¿no? O sea, es a partir de ellos, ¿no? Hay una otra posible conexión con lo que estamos hablando, con el trabajo de Jorge, que me imagino que no está buscado, o uno puede intuir que no está buscado literalmente o en una primera capa, pero aparece, que es la relación con lo decadente, lo nostálgico, lo contradictorio, no precisamente de Álvaro, sino Álvaro con su entorno. Porque es un Valparaíso que habitualmente no aparecía, ¿cierto? Con esta como energía o con esta intención que Valparaíso fuera cristalizado en una postal, y nos encantaría haber hecho también el símil con el documental Contrapostal, sino que aparece este Valparaíso
no me refiero tanto a lo físico también, sino a la falta de energía que tiene una ciudad en los 90 que está totalmente desmantelada. ¿Y por qué digo que a lo mejor no fue buscado? Porque también algo se relaciona con su llegada desde Alemania, esta famosa tocata que tiene o esta performance que hace donde es muy maltratado, pero también no habla ese maltrato de lo que ocurrió en ese, me parece que un gimnasio en Viña, sino que habla también de un país que está recién saliendo de una dictadura, que está totalmente desmantelado culturalmente. Entonces, es interesante cómo aparece esa otra dimensión un poco más agreste de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, pero también de lo que éramos en los 90, a principios de los 90. Sí, como... Bueno, el tema de esa tocata como que el Álvaro igual lo marcó harto, porque es como una historia que él siempre comentaba, el tema de que lo habían escupido y claro, llegar al registro, nuevamente Andrés, fue como, en realidad como bien sorprendente que saber que existía el registro como tal. Y también ver como la agresividad en torno a lo que estaba haciendo el Álvaro, o sea, estaba cantando simplemente una canción que él dice que lo refleja mucho, no sé, la canción que se llama Tonteras, y nada, pues en realidad como que muestra todo este Valpo un poco decadente, y también como que yo creo que eso marca como la relación del Álvaro con Valparaíso, que siempre ha sido como de amor y odio, o sea, como hay el documental, claro, aparece harto Valparaíso, podría haber aparecido más Valparaíso, pero las últimas veces el Álvaro ya ni siquiera quería ir a Valparaíso. Me decía, grabemos aquí en el hotel en Santiago, o algunas cosas que estén pasando acá en Santiago, que aparecen, pero a lo que voy es que podría haber aparecido mucho más locaciones de Valparaíso, pero él no quería ir, como que tiene como... me dice que son muchos recuerdos, o sea, ir a Valparaíso se llena de recuerdos y a veces no queda bien. Entonces, no sé, yo creo que marca como también su recuerdo o no sé si su propia decadencia, pero hay como una mezcla ahí de todo que le produce a él. Hay algo interesante porque quizás no es tanto en lo físico o también, incluso lo podríamos decir, no es tan solo las imágenes de Valparaíso de tu documental, sino está de alguna manera también expresado en la relación, como tú dices, la relación que tiene Álvaro con su ciudad. Una ciudad que además que lo tuvo cuando joven y vuelve, y cuando vuelve tiene esta otra relación con esta ciudad que quedó como cristalizada en el tiempo. No sé si está es como forzadamente está cristalizada, y cuando es una ciudad sumamente contradictoria con sus oscuridades y sus luces, ¿cierto? Y un poco lo que tú relatas, así como podríamos decir también a propósito de Contrapostal, ¿cierto? Con esta idea de hacer literalmente una visión crítica de esta visión monolítica de Valparaíso, como que si fuese una sola, sino que conviven varias ciudades al mismo tiempo, y de ahí que lo hace complejo y tan único. Y está en esta quebrada también donde está Población Márquez, Nostalgia del Cotidiano, todo el alrededor también está muy deteriorado. Está hecho una de las laderas de Población Márquez, es uno de los sitios más antiguos, ¿cierto? de habitar, que es el Cerro Santo Domingo, y está muy, muy, muy precarizado, está muy deteriorado, como todo ese casco finalmente. Entonces es interesante cómo ustedes, a través de vuestras miradas, vuestro abordaje, vuestras investigaciones, fueron tocando, no literalmente la ciudad, en algunos casos, pero sí hablan de esta relación contradictoria con Valparaíso o con el entorno. Hay algo importante que quisiéramos para ir cerrando esta conversación. La relación que ustedes tuvieron luego de haber terminado la película, en el caso de las conversaciones que hemos tenido con realizadores más jóvenes de escuelas de cine, que son cortometrajes que quedan en la escuela
o quedan en un festival, pero naturalmente no son cortometrajes o obras que continúan una ruta tradicional, pero evidentemente los largometrajes sí. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de haber terminado y estrenado y la relación con los públicos? La oportunidad que han tenido de hacer cineforos o conversación, o han tenido el feedback de los públicos tras haber visto Álvaro o el caso de Población Márquez. Bueno, en mi caso, claro, bueno, estrenamos como en abril del 2019 y después alcanzamos a mostrar alguna oportunidad en festivales. Después con el estallido, obviamente, se cancelaron muchas fechas. Y bueno, y con pandemia, todo este tema online, como Miradoc lo distribuyó. Y con una pasada notable en Inédit. Claro, también pasó en Inédit, después un tour del Inédit. Y nada, pues como que todo se interrumpió un poco, pero en realidad, bueno, es parte de, o sea, le pasó a todo el mundo. Entonces, no hay problema. Y está bien. Pero sí, por lo menos el feedback que he tenido es que, claro, muchas personas no conocían al Álvaro y ven el documental y quedan encantadas con el personaje. Como que les da ganas de conocer más su obra, de investigarlo, de escuchar más sus discos, de que si viene a Chile tienen por lo menos el interés de ir a verlo, o de apoyarlo, qué sé yo. Entonces, bueno, no sé si es el objetivo del documental, que pasara eso, pero también es bonito, por lo menos para Álvaro, con la edad que tiene, que va para los 78, que por lo menos ahora tenga como estos reconocimientos, o sea, como lo que tú hablabas de Valparaíso. El Álvaro insiste en tocar en Valparaíso desde el año 89. Él me dijo que su primera tocata fue en Quilpué y no fue nadie. Y así insistió todos los años. Bueno, esta etapa de los escupos. Y siempre con poco público, él peleando para tener un espacio en Valparaíso. Bueno, y sigue siendo un personaje del underground, pero él como tiene esta insistencia de que en Valparaíso lo reconozcan, que es como, claro, es su origen. Y como te decía, pues también se aburre de eso, de que de repente él sienta que no pasa nada en Valparaíso. Pero nada, pues en resumen, como encuentro que fue bien positivo el tema de la recepción del documental, y lo importante es que el Álvaro me dijo que había visto imágenes que ni siquiera se acordaba que existían. Entonces, nada, pues fue bien positivo, creo yo, el hecho de hacerle un documental al Álvaro. ¿Y la relación de público, de él como público? ¿Cuál es, aparte de la sorpresa de ver cosas que no se esperaba, pero su relación, ¿cómo lo viste como público a él? O sea, a él viendo el documental. Bueno, él se emocionó mucho, terminó llorando para el estreno y después me pidió una copia del documental para verlo más tranquilo, porque me dijo, oye, bueno, en el estreno, tú sabes, pues mucha gente, como que estaba nervioso y todo el rollo, pero después lo vio con más calma y para él me decía, no, esto es como una obra maestra para mí, me decía, como que me felicitó harto por el trabajo. Pero también, pues como te decía, uno no sepa, al hacer un documental se entiende que tampoco estamos o no está tratando de endiosar a un músico ni de rendirle un homenaje. O sea, se muestran varias yeyitas del Álvaro, se le pegan varios palos en el documental, pero el Álvaro igual se lo toma con humor, o sea, se lo tomó bien. Y eso creo que fue todo lo positivo. Así. ¿Y el caso de Población Márquez, nostalgia del cotidiano? Bueno, el trabajo se fue viendo por la misma gente en el proceso mismo. De hecho, hay una escena del trabajo donde, haciendo una especie de homenaje a Crónica de un verano, por decirlo así, está
las protagonistas viendo el corte, un corte de la película, un poco para conocer qué les iba apareciendo. Yo creo que ahí hay un primer momento como donde la película se instala ya frente a su público. Siempre subimos que el primer público de este trabajo iba a ser la misma gente de la población, ¿no? Hicimos una muestra también allí de un primer corte, o más bien un corte especial, digamos, para un evento que hicimos ahí abierto en la cancha. Y bueno, finalmente ya de terminar todo este material la logramos estrenar en Docs Barcelona Valparaíso del 2018. Se pudo ver allí, fue parte de la competencia. Y lo que hemos ido después, bueno, como digo, es una película universitaria, la hemos ido mostrando primero en ciertos públicos más específicos de arquitectura, que también han tenido una recepción interesante, donde se logra reflexionar en torno a este modo de convivir ahí en la población con intereses arquitectónicos, pero también un poco con intereses más generales respecto a el tema, por ejemplo, de la seguridad e inseguridad, ¿no? Donde se instala esta idea que es bastante del sentido común, pero que en esta película se logra ver muy fuertemente, que es que hubo un momento donde el otro no estaba allí necesariamente para hacerme un mal, ¿no? O para, no sé, por chaquetearme, o para, no sé, o para asaltarme, ¿cachai? Como que hay una cosa ahí que las personas de la población recuerdan con mucha fuerza, ¿no? Una especie de convivencia bastante fluida entre los vecinos, ¿no? Quienes se reunieron justamente para generar esta población. Esta población tiene una génesis que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Donde un grupo de personas, de trabajadores, eh, llega a habitar este lugar y terminan ellos por ejemplo, el hito de la cancha, ¿no? Ellos mismos son los que se reúnen y arman la cancha, ¿no? Ellos la construyen porque ahí estaba proyectado otro blog. Y hay un elemento fundante ahí de la comunidad que es muy interesante y, bueno, desencadena en todo un sentido de pertenencia muy potente. Y luego, bueno, también en el año pasado en el Arc Film Fest estuvo también una participación allí en un remontaje que se hizo a partir de las reflexiones que Rodrigo ahí pudo realizar luego de la pandemia, con donde se notaba una evidente parentesco con los problemas que se están tratando en la película. Y en general, nada, podemos decir que sobre todo la gente de la población atesora mucho este trabajo, ¿no? Ves que se muestra de manera online, por ejemplo, las redes sociales de la población que tienen redes sociales, se comenta mucho, siempre están preguntando dónde se puede ver. En fin, yo creo que se cumple ahí un objetivo, si es que las películas tuvieran objetivo, ¿no? Pero un objetivo de constituirse como un documento de memoria para un lugar, ¿no? Para un lugar de Valparaíso. Creemos que eso que tú señalas, Marcelo, sintetiza, toca o conecta un poco lo que se pueden transformar también estas películas. En el caso de Contrapostal, indudablemente es un momento hace casi 10 años que mira con perspectiva crítica un evento de hace 10 años también atrás. Se van a cumplir en 2 años más 20 años de la denominación por parte de la UNESCO de un sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad, una parte importante de Valparaíso. Una parte importante de Valparaíso donde está Población Márquez y donde camina Álvaro. Entonces, es importante cómo estas películas se tocan y cómo son sin querer, en primer lugar o algunas, o en otras, sencillamente se transforman en un documento porque tienen esa capacidad de serlo y esa voluntad de querer serlo, ¿cierto? Para poder tener perspectiva de crítica, como el caso de Contrapostal. Y el caso de Nostalgia del Cotidiano, por la Son que evidentemente es un antecedente riquísimo, importante, de cómo se habita una ciudad con todas sus contradicciones. Un poco lo decía Andrés, ¿cierto? Al comienzo, Andrés Oyarzún, que la ladera, esta manera de habitar, estos pocos elementos, como están colocados, y que logran hacer algo que construye la quebrada, y una idea muy, muy bonita, ¿cierto? Como el patio es el balcón los balcones de esta población. Son cosas muy singulares y que sobreviven en una ciudad que admite estas contradicciones. Y por supuesto, ver la imagen de Álvaro
como tú decías, Jorge, como él se reconoce en el underground también, como perteneciente a esta cultura, a esta ciudad también, que no podemos entenderla sin este under. Me acordaba a propósito de Andrés, de su, que imagino que varios también de sus archivos están en Ruidos Molestos, de Viviana Sepúlveda, este buen documental, no sé si lo conocen, y Rodrigo Mancilla, de toda la movida thrash y hardcore de Valparaíso, en los 90, finales de los 80 y comienzos de los 90. Entonces aparecen estas contradicciones. Entonces es muy interesante y muy potente cómo estos documentales, más que cristalizar algo o como observar con admiración, también admiten las contradicciones y estas zonas más oscuras que quizás lo que hace también más denso esta mirada. Por eso les agradezco, Jorge, un gusto como siempre. No, muchas gracias a ti. Esta No, posibilidad muchas gracias. de conversar y tu disposición primero para haber hecho este hermoso documental y que nos permite también conocer a Álvaro. Así que un saludo a todo el universo que está en torno de los que aparecen ahí, ¿cierto? Pascual y la Vaca, está Marcelo Novoa, Ronald Smith, Andrés Viñardelo, René Chevasco, prácticamente Gonzalo y la Vaca y todos aquellos que son parte de tu investigación. Y a Marcelo, por supuesto, muchísimas gracias por participar, a Rodrigo y a todo el equipo de Población Marca Nostalgia del Cotidiano de haber hecho esta obra que se suma a densificar nuestra mirada y a este imaginario que es Valparaíso, que es mucho más allá de una postal, así como también al equipo de Reojo, a Claudio Leiva, que no puede estar en esta conversación lamentablemente, le mandamos un saludo a Juan Luis Tamayo, su director, el director de Contrapostal, que son los 3 documentales que conforman este panel y conforman esta selección de los largometrajes documentales realizados en Valparaíso, en esta conmemoración del Día del Cine Chileno en Valparaíso. Así que, Marcelo y Jorge, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Jorge, también. No, gracias a ambos. Bueno, esta fue la conversación con Jorge Catoni, director del documental Álvaro Rockstar, Don Weedy Beat, y a Marcelo Raffo, productor e investigador del documental Población Marca y Nostalgia del Cotidiano. Esto es la conmemoración del Día del Cine Chileno en Valparaíso, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.